Y José estaba en Egipto. Fíjese bien el verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel, ¿está conmigo? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Vamos al verso 8. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido ¿a quién? A José. Continuemos. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique. Diga, hay un problema. Hay un problema En la multiplicación. Egipto no quiere que los hijos de Israel se multipliquen. Fíjese bien. Y en caso de guerra, sea una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban. Aló. Pero cuando, no, es que no lo captaron, tengo que leerlo otra vez. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Uy, esto me emociona, hermano. Yo siento el Espíritu Santo cuando estoy leyendo esto. Dice el próximo verso: los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Verso 14. Y les amargaron la vida. ¿Cómo? Con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. No querían a los varones. Fíjese bien. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Verso 19. Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras lleguen a ellas. ¿Cómo son las hebreas? No le escuché. ¿Cómo son las hebreas? No son como las egipcias. Las hebreas son robustas. Eso significa fuertes. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó
y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Alabado sea el Señor. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y toda hija la dejaréis con vida. Yo sé que hemos leído bastante, pero vamos a leer otras porciones que tengo que cubrir. Capítulo 2, verso del 1 al 3. Vamos a irnos al capítulo 2, verso del 1 al 3. Usted solamente sígame porque quiero que ponga todo esto en su corazón por todo lo que va a escuchar. Dice el capítulo 2, verso 1: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Acuérdense que había dicho que todo varón tenían que matarlo, todo niño. Y viendo que era hermoso, le escondió por 3 meses. Diga 3. Diga 3 meses. Pero no pudieron ocultarlo por más tiempo. Tomó una cestilla de juncos y la calfateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, quiere decir del río. Verso 11 al 22. Vamos a irnos al 11. Aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, este es el niño que habían puesto en el río. Aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio su duro trabajo y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Dile a tu hermano a tu lado: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Dile a tu hermano a tu lado: ciertamente se ha divulgado el asunto. Y el sacerdote de Medián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y les echaron de ahí. Pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondiendo ellas: un egipcio nos ha liberado de la mano de los pastores y además nos sacó agua y nos dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas: ¿a dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés se portó cortés y caballeroso, y al suegro le interesó las intenciones de un buen mozo. ¿Cuántos saben que el ser un caballero solamente puede traerte bendiciones? Amén. Amén. Voy a regresarme al verso 14 porque ese va a ser el verso clave. Verso 14. Y él respondió:
¿quién te ha puesto por príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Diga, tuvo miedo. Diga, tuvo miedo. Y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo cuando algo se ha divulgado? Levanten la mano los que tienen miedo cuando algo se ha divulgado. Levanten la mano los que no tienen miedo cuando algo se ha divulgado. No esperaba ver a nadie que levantara la mano. Dile a tu hermano a tu lado, no permitas. Dile a tu hermano a tu lado, no permitas que nada te detenga. Vuélvelo a ver y sonríe. Dile, no permitas que nada te detenga. Yo nunca he conocido a una persona que no haya tenido primeramente dolor para poder llegar a ser poderosa. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que para poder llegar a ser una persona poderosa, tenemos que nosotros pasar dolores en la vida. Cada vez que pides poder, tienes que entender el dolor que se viene y se va a aproximar a ti. Hoy puedo hacer una ilustración que la manera más rápida de disparar una flecha en un arco va a depender de cuánto tú jales esa cuerda. Oh, usted no me entendió. Voy a ilustrarlo de esta manera. Quiero que te imagines teniendo un arco en la mano. Si tú quieres disparar una flecha lo más largo que tú puedas, tú tienes que jalar esa cuerda lo más fuerte, lo más fuerte, lo más fuerte, y estirarla y estirarla y estirarla hasta donde ya no puedas. Algunos de nosotros fuimos jalados a través de nuestra niñez para poder ser lanzados a una gran distancia para poder ser adultos. Muchos de nosotros tuvimos niñeces difíciles. Hoy yo no estoy hablando de la gente que nació en cuna de oro. Yo estoy hablando de gente, gloria al Señor, que ha sufrido desde los tiempos de su niñez. Podré tener un testigo en esta tarde. La mayoría de nosotros no fuimos, gloria al Señor, de circunstancias ideales. No, sino que nacimos en casas problemáticas. Nacimos desde nuestra adolescencia con problemas. Tuvimos padres, gloria al Señor, con problemas psicológicos, problemas mentales. Algunos de ellos fueron tan afligidos, gloria al Señor, que los mirábamos llorar durante la noche, durante el día y aún entre las madrugadas. Otras vinieron a nosotros tragedias donde nosotros mismos fuimos las víctimas de tales tragedias. Podré tener un testigo en esta tarde. Donde otras personas tomaron las decisiones por nosotros. No podíamos nosotros tomarlas por nosotros mismos. No teníamos la influencia o el poder para cambiar esas decisiones que ellos mismos tomaron. Las tomaron cuando éramos chicos. Las tomaron cuando estábamos pequeños. Las tomaron sin pedirnos permiso. Y nosotros tuvimos un dolor inmenso en nuestro corazón. Vemos aquí personas que fuimos víctimas de las circunstancias y las decisiones de alguien más de nuestra familia. Todos nosotros somos únicos, mi amado. No hay una huella digital en el dedo que sea igual que la otra. Gloria al Señor. Si tú pudieras ver las llamas de tus dedos, te vas a dar cuenta que cada una es diferente. Aunque tu mano derecha se parece a la izquierda, pero tus huellas digitales son completamente diferentes. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir, pastor? Que cada uno de nosotros tenemos circunstancias diferentes, tenemos niñeces diferentes, tenemos adolescencias diferentes. Aún cuando llegamos a ser adultos, tenemos cosas diferentes, pero somos únicos delante de la presencia del Señor. Mira, cuando te dije que eras único, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos pensamos que somos únicos? Dile a tu hermano a tu lado, tú piensas que eres único. Dile, tú piensas que eres único. Sí, cuando se escucha la palabra único, gloria al Señor, a veces el pecho se puede hinchar un poquito, pero cuando te dije, gloria al Señor, que a veces el ser único, a veces te va a hacer que
te quedes solo muchas veces. A veces el ser único te va a parecer que la gente te va a comenzar a ver medio raro. A veces el ser único, gloria al Señor, la gente a veces se va a apartar de ti. Hoy estoy hablando con personas que creen en Dios, que son únicos, que creen en Dios, gloria al Señor, que son únicos para Dios. Amén. Dile a tu hermano a tu lado, el ser único a veces trae problemas. El ser único a veces trae problemas. Moisés tuvo una niñez dura, gloria al Señor, porque desde que él nació había un decreto, gloria al Señor. El decreto era muerte, gloria al Señor. Desde el nacimiento de Moisés, Faraón había decretado: todos los niños varones tenían que estar muertos. Él había nacido en una lista, gloria al Señor, de los que deberían de haber sido muertos, gloria al Señor. Era en una camita de un bebé, ahí, gloria al Señor, en un canasto, indefenso, se encontraba el niño Moisés, gloria al Señor, aleluya. Ahí estaba en camino para que cualquier persona le hiciera daño, gloria a Dios. Y en ese momento, hermano, la vida de Moisés parecía vulnerable desde su niñez, gloria al Señor. En un camino de crisis, vulnerable desde la niñez, gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una vida vulnerable desde que nacimos, gloria al Señor? No tuvimos tal vez padres que nos quisieran lo demasiado que necesitábamos. Anhelábamos el amor de un padre, anhelábamos el abrazo de un padre, anhelábamos el beso de un padre, el cariño de una madre, pero muchas veces lo único que usted y yo recibimos fueron regaños y maltratos, gloria al Señor, malas palabras pronunciadas sobre nuestra vida. Habré tenido un testigo en esta tarde que pueda sentirse, gloria al Señor, relacionado con esta palabra. Tantos problemas donde había nacido Moisés, lo cual su propia madre pensó que era más seguro ponerlo en un recién nacido, en una canasta, en un río. Usted tiene que entender qué clase de madre podía soltar a su hijo en un río, gloria al Señor, donde posiblemente se encontraban lagartos, se encontraban serpientes. O alguien tiene que escucharme en esta tarde, porque cuando una madre que ama toma una decisión, la debe pensar primeramente en sus hijos. Así lo hizo ella, gloria al Señor. No pensó en ella, pensó en Moisés. Pensó en Moisés, gloria al Señor, aleluya. Allá habían culebras acuáticas, allá habían lagartos y cocodrilos, habrían criaturas venenosas, pero era tan grande el amor de esa madre que no le importaba en ese momento lo que le ocurriera a su hijo, con tal de ver una esperanza que Moisés podía vivir, gloria al Señor. Tú estás hoy aquí sentado, tú estás escuchando este mensaje. Alguien tenía una esperanza para verte un día crecer y estar recibiendo la palabra de Dios. O alguien puede entenderme en esta tarde. Oh, es que usted no sabe, gloria al Señor, aleluya. Usted no sabe lo que es soltar a un hijo, dejarlo ir de su país, dejarlo ir de su ciudad y no saber lo que pueda pasarle, pero solamente confiar en Dios y decir: Señor, es mejor que tome este riesgo, que se quede en este lugar y lo maten. Oh, gloria al Señor. Puedo recordar un poco de mi historia. A la edad de los 15 años, gloria al Señor, habiendo una guerra en mi país, mi madre tomó una decisión. Era vida o muerte, gloria al Señor. Era me quedaba y me mandaban al ejército y posiblemente no podía regresar. Recuerdo mi madre, gloria al Señor, hizo todo lo que estaba en su poder, hizo todo lo que estaba en su fuerza, vendió toda clase de cosas, vendió el vehículo de mi padre, vendió todo lo que poseía solamente por la esperanza que su hijo saliera de su país, gloria al Señor. Y aquí todos nosotros somos emigrantes, todos nosotros venimos a un país diferente. Alguien tuvo una esperanza, alguien tuvo una esperanza. Oh, usted y yo nos relacionamos con ese Moisés, salimos, gloria al Señor. Muchos de nosotros cruzamos un desierto, muchos de nosotros cruzamos ríos, muchos de nosotros pasamos frío, muchos de nosotros pasamos calor, muchos de nosotros pasamos hambre, muchos de nosotros, gloria al Señor, el sol estaba intenso. Oh, mi amado hermano, pero había una esperanza, había un destino sobre nosotros, y el destino es que tú eras un hijo de Dios. El destino era que Dios te tenía marcado, el destino era que Dios sabía que un día podías escuchar su voz. He dicho, un día podías escuchar su voz. Dile a tu hermano: hoy estamos escuchando la voz de ese maestro, hoy estamos escuchando la voz de Dios, gloria al Señor. Hoy estamos escuchando y comprendiendo un poquitito las circunstancias de nuestra vida, gloria al Señor. En la temprana estado de su desarrollo, mi hermano, cuando ese bebé llamado Moisés, gloria al Señor, aprende lo que significa, gloria al Señor,
ser un tierno. Moisés estaba flotando en un río. Gloria al Señor, puedo imaginarme sobreviviendo a la serpiente, sobreviviendo a los estanques, sobreviviendo a los pantanos, sobreviviendo a los cocodrilos. Gloria al Señor. Solamente la gracia de Dios lo cubrió, solamente que Dios lo estaba cubriendo, solamente fueron escogidos por Dios. Aleluya. Hoy estoy hablando con los escogidos de Dios. Estoy hablando con los escogidos de Dios. Pero no se sienta mal por él, porque él, gloria al Señor, ya la hizo. Gloria al Señor. Aún en medio de las turbulencias de las situaciones, gloria al Señor, él pasó un río, gloria de Dios, lleno de cocodrilos y de serpientes. A pesar de la inclinación natural de los lagartos, al verlo, gloria al Señor, como un desayuno, tal vez como un almuerzo, o tal vez como una cena, Dios con su mano tapó la boca de cada cocodrilo, agarró a cada serpiente, Dios, y le tapó los dientes. Gloria al Señor. Oh, es que usted tiene que entender que en esta vida nos encontramos en un pantano muchas veces, nos encontramos con cocodrilos, nos encontramos con serpientes. Solamente la mano poderosa de Dios es la que tapa la boca del león, es la que tapa la boca de la serpiente, es la que tapa la boca del cocodrilo. O por alguien decir gloria a Dios, por alguien decir gloria a Dios. El Moisés era un sobreviviente. Tú te encuentras hoy aquí a la edad que tú tienes, y yo puedo saber como pastor que tú eres un sobreviviente. Cuando tú saliste de tu país, gloria al Señor, ¿qué te podía haber pasado? Todo el mundo te decía: puedes quedarte en el desierto, puedes quedarte en el río, puedes quedarte tendido, nadie va a saber de ti, nadie te va a reconocer. Oh, pero había una confianza, había alguien cuidando, había alguien mirando desde el cielo. El Dios de la gloria te estaba protegiendo. Gloria al Señor. Si Moisés pasó un infierno en su niñez, gloria al Señor, pero la hizo. Diga, la hizo. Nadie podía explicarlo. Gloria al Señor, aleluya. Porque podía viajar sobre un río con lagartos y culebras, pero Moisés la hizo. Diga, la hizo. Porque las cosas que pasó no nos mataron, gloria al Señor, pero la hizo. Diga, la hizo. Hay gente aquí, gloria al Señor, que si ellos te dijeran sus historias, verdaderamente soñaría, gloria a Dios, o sonaría a tus oídos como una historia de terror. Ni un científico, ni un ingeniero, ni un doctor, ni un psicólogo pudiera asegurar cómo la hiciste hasta aquí. Aun cuando estás contando tu historia, la gente te queda viendo como raro. Este se la está inventando, este le está añadiendo más, este le está echando salsa a sus tacos. Pero yo quiero decirle que yo no le estoy echando salsa a mis tacos. El Dios que yo sirvo hoy es el Dios que me cuidó. ¡Aleluya! Dile a tu hermano a tu lado: la hice, porque el Dios de la gloria me cuidó. Gloria al Señor. Escúchame, no fue tu habilidad. It was not your ability. No fue tu inteligencia. It was not your intelligence. Gloria al Señor, no fue tu astucia propia. Gloria al Señor, no porque eres inteligente, no porque eras audaz, no porque fue la suerte, gloria a Dios, o el hecho donde descendimos a este país, gloria al Señor. Lo único que yo puedo decirte es que estamos aquí y la hicimos porque Dios quiso que la hiciéramos. Aquí estamos hoy en este país y Dios quiso que llegáramos. Ahora muchos de nuestros hijos han nacido en este país, se están creando en este país, pero hay que recordarles a ellos y hacerles entender que nuestra venida no fue fácil. Tuvimos que correr un desierto, tuvimos que cruzar los mares, alguien se tuvo que sacrificar, alguien tuvo que creer a Dios, y por esa es la razón que hoy tú te encuentras sentado aquí en silla, bien confortable, en alfombra roja y con aire acondicionado. Aleluya, aleluya, aleluya. Dile a tu hermano: estás entendiendo, estás entendiendo, estás entendiendo. Oh, pero ahora Moisés está en esa situación bien única, porque todos, gloria al Señor, he dicho, todos los niños hebreos de esa edad estaban muertos. Diga, estaban muertos. Pero él no. Su generación completa había sido borrada del mapa, había sido borrada del libro, había sido borrada de la historia. Él sobrevivió, gloria al Señor, porque era único, era escogido por Dios. Y si tú estás aquí sentado, mi amado, es porque Dios te ha escogido, porque Dios te ha hecho único. Yo no puedo creer, no puedo concebir en mi mente que hay una
escorpiones a los lados, gloria al Señor, y fue la mano de Dios la que nos ha protegido, gloria al Señor, aleluya. Es que Dios está tratando de hacer algo. Dile a tu hermano, Dios está tratando de hacer algo. Dile, Dios está tratando de hacer algo. Dios está tratando de sacarte del agua sucia, de la podrida, de la que huele mal. Ese Dios que te ama, ese Dios glorioso, ese Dios que te dice levanta tus ojos a mí, ese Dios sublime que amamos todos, aleluya. Pero ¿por qué te quiere sacar del agua? Es para establecer sus propósitos para lo que es Él que ha creado. Tienes que entender que Dios tiene propósitos para tu vida. Él tiene cosas que darte, gloria al Señor, cosas que regalarte. Necesitas hacer cosas en el sistema de Dios. Necesitas entender cosas en los propósitos divinos de Dios. Pero Dios tiene que sacarte de lo podrido. Dios tiene que sacarte de las aguas sucias. Porque cuando Dios te saca, lo único que Dios quiere hacer es limpiarte. Si ahora hoy nos ve bien limpio, usted hoy nos ve con corbata, nos ve con camisas elegantes, gloria al Señor, pero usted no sabe dónde Dios nos sacó a nosotros. Es más, si usted escuchara alguna de nuestras historias, usted pensaría que estamos exagerando, gloria al Señor. Porque a veces nuestras historias ni siquiera se ven en Hollywood, gloria al Señor, porque son historias de terror lo que hemos pasado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero hay un Dios. Hay un Dios que es testigo. Hay un Dios que se merece la gloria. Hay un Dios que se merece la honra. Hay un Dios que tenemos que declarar. Hay un Dios que tenemos que decirle: es por Él, es por Él, es por Él, es por Él, es por Él. Aleluya. No es por mí. No es por mí. Dios quiere cumplir los propósitos divinos en tu vida. Está tratando de sacarte de cualquier forma. Va a usar a cualquier persona. Va a usar a alguien, gloria al Señor, que estuvo en tu condición, o a alguien que no ha estado en tu condición. Va a usar a alguien que te diga palabras, gloria al Señor, que se relacione contigo o que no se relacione contigo. Pero la única cosa es lo que Dios quiere sacar de ti. Él quiere sacar, gloria al Señor, de tu vida todo lo sucio, todo lo apestoso, gloria al Señor, por medio de los labios pastorales, por el poder de la predicación, por los consejos de un pastor, por la exhortación de un pastor, por la prueba. Dios quiere sacarte de lo más sucio. Hoy yo bendigo al Señor, ¿de dónde me sacó? Lo sacó, gloria al Señor, sacó a ese Moisés, sacó a ese niño, sacó a ese bebé, gloria al Señor, y lo llevó a una casa de un faraón. Allá creció con el faraón, gloria al Señor, se vistió como hijo de faraón, bien vestido, bien elegante estaba Moisés, tenía acento egipcio, hablaba egipcio, era tanto como un Egipto, gloria al Señor. En el contexto que leímos en el principio, es edificado como un Egipto, lo identifican como un egipcio, gloria al Señor, en su exterior, pero hebreo en su interior. Oh, alguien tiene que entender: egipcio en su exterior, pero hebreo en su interior. Gloria a Dios. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Que no importa la vida cochina que hemos vivido, no importa a dónde hemos topado, no importa qué tan bajo hemos caído, gloria al Señor, nos hemos visto como los egipcios, pero dentro del corazón de cada uno de nosotros se encuentra un hebreo, se encuentra un hijo de Dios, se encuentra un hijo de Dios, se encuentra un hijo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dile a tu hermano: dentro de ese cuerpo, ahí se encuentra un hijo de Dios, gloria al Señor. Gracias, Señor. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces cuando el exterior y el interior no combinan? ¿Qué haces cuando la gente vio una cosa y vio otra cosa? Moisés no puede regresar a Egipto. Ya Egipto para él ya no era seguro, ya no cabía como un egipcio. Ya se había dado cuenta la gente que no era un egipcio. Es como tú y yo querer regresar a lo sucio cuando ya Dios nos ha limpiado, cuando ya Dios nos ha lavado, cuando ya Dios nos ha santificado. Gloria al Señor, aleluya. Aunque no pintamos como ellos, hay
Señor, aleluya, porque no importa, gloria al Señor, que tan lejos yo me vaya, no importa que tan lejos yo corra, no importa si me regreso a Egipto, no, yo quiero decirle que el ojo de Dios está sobre tu vida y sobre la mía. Aleluya. Moisés no podía regresar a Egipto, ya no era seguro, ya no cabía. Cada día que él estaba con los egipcios se volvía más lejos de las tradiciones hebreas, del amor de sus hermanos. Moisés no se vestía como ellos, no trabajaba como los hebreos. Había un sentimiento de cultura. Cuando tú no actúas como tu cultura te está diciendo en el reino, tu cultura se convierte en la crítica. Oh, usted no me entendió. Eso fue demasiado poderoso, creo que lo que acaba de decir. Gloria al Señor. Porque cuando tú eres un hijo del Rey, cuando tú eres un hijo de Dios y ya estás marcado, gloria al Señor, por el Espíritu Santo, por más que trates de mezclarte delante de los egipcios, delante de la gente del mundo, gloria al Señor, por más que quieras hablar como ellos y quieras decir sus palabras, algo va a estar mal en tu acento, algo va a estar mal en tu sentir, algo va a estar mal, gloria a Dios, y te van a identificar y te lo van a decir y te van a decir, ¿sabes qué? Yo no sé lo que tú traes, pero tú no eres de los nuestros. Aleluya. Su niñez de Moisés fue dificultosa, lo hace crecer, gloria al Señor. Cuando nació en Egipto, gloria al Señor, como un egipcio, lo hace crecer con ventaja, gloria al Señor. No es extraño, no es extraño. Parecía que Moisés tenía ventaja cuando era un egipcio. Como tú, gloria al Señor, podrás pensar, gloria al Señor, que a veces el mundo tiene ventaja, gloria al Señor, porque ahí la gente es ventajosa, ahí la gente hace cosas que no debe hacer, ahí la gente es chapucera, ahí la gente es tramposa, ahí la gente hace cosas que no están bien delante de Dios. Y a veces queremos nosotros movernos de esa manera, pero Dios te está diciendo, mi hijo, tú no eres un egipcio, tú eres un hijo de Dios y necesitas moverte bajo mi voluntad, bajo mi voluntad. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria al Señor. Puedes voltear atrás de cada dificultad que has tenido y puedes decirla, gloria al Señor. Sabes que eso no fue una revoltura solamente, no fue solamente un desorden completo, pero eso fue, gloria al Señor, que algo ahí en esa revoltura te hizo reaccionar. Si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, Dios no te hubiera hecho madurar. Muchas veces las circunstancias más fuertes y las más dolorosas son las que nos hacen madurar a nosotros. Parece mentira, gloria al Señor, pero el oro, gloria al Señor, se brilla más cuando el fuego está más encendido. No me entendieron. Si los que no aplaudieron no entendieron, ellos no están entendiendo que el oro, entre más fuego recibe, gloria al Señor, más brilla. Gloria al Señor, entre más fuego recibe, más brilla. Yo pudiera decir, gloria al Señor, bueno, gloria al Señor, que mi mamá no me crió bien, le doy gracias por eso. A mi abuela me enseñó, gloria al Señor, lo que hubiera aprendido con mi madre. Yo pudiera decir tantas cosas como esa, y por eso es que tienes que balancear tu libro cuando tú estás en el reino, porque si no balanceas ese libro, vas a estar fuera de balance en tu vida. La gente siempre quiere culpar a alguien, quiere culpar a sus padres, quiere culpar a sus abuelos, quiere culpar a sus hermanos, quiere culpar a México, quiere culpar a los países pobres, quiere culpar a la Centroamérica, gloria al Señor. Pero yo tengo noticias para usted. Tú tienes que balancear ese libro. Es peligroso estar desbalanceado toda tu vida, porque entonces estuvieras todo el tiempo necesitado, estuvieras todo el tiempo paralítico en tu vida. Pero son las circunstancias más fuertes las que te han hecho realizarte, gloria al Señor, en el Señor, las que te han hecho entender, gloria a Dios, que Dios está contigo. ¿Cómo podemos decir si Dios está conmigo cuando nunca nos hemos levantado? Gloria al Señor. Pero ¿cómo puedes levantarte si nunca has estado caído? ¿Cómo podemos hablar de ese Dios que sana si nunca hemos estado enfermos? Gloria al Señor, el Dios que sana un día tu vida porque tuviste enfermo. ¿Cómo podemos decir que es el Dios que regresa a la vista cuando no hemos estado ciegos? ¿Cómo podemos decir que es el Dios que rescata cuando nunca hemos estado perdidos?
Todo tiene que ser un balance. Gloria al Señor, en el orden de Dios. Aun cuando no fueron tus mejores circunstancias, Dios trajo misericordia para compensar que estaba en tu vida. Gloria al Señor. Aun cuando no entiendes el dolor y te preguntas por qué me pasó a mí. ¿Por qué de todos mis hermanos? ¿Por qué de todas mis hermanas? ¿Por qué de todos mis primos? ¿Por qué de todas mis primas? ¿Por qué de todo me tuvo que pasar a mí esta desgracia? Gloria al Señor, y no te das cuenta que en esa desgracia Dios estaba trabajando una circunstancia divina. Oh, Moisés es expulsado de la tierra, gloria al Señor, donde había más cosas, donde estaba rica, la tierra más poderosa. Pero Moisés tuvo que comprender que él no era un egipcio, él era un hebreo. Yo he aprendido en Dios que Dios te recompensa por el dolor que has pasado. He dicho, yo he aprendido en Dios que Dios te recompensa por el dolor que has pasado en el pasado, porque hay muchas cosas, gloria al Señor, que no tuviste desde niño. Si no, todos tuvimos una bicicleta. Mirábamos a un vecinito que tenía una bicicleta en la cuadra y todos anhelábamos y le rogábamos: préstame tu bicicleta, déjame subirme a tu bicicleta. Y eran esos vecinitos que eran gachos, como dicen en México. Y nos quedamos con el ansia de subirnos a una bicicleta. Nunca tuvimos un balón que deseamos en nuestros países muchas veces. Pero esa es la razón porque somos las personas más bendecidas después. Porque como no tuvimos todas esas cosas que otros tuvieron, y Dios conoce nuestras circunstancias, y Dios vio esas lagrimitas que desde niños pegamos. Aleluya. Dios las miró ahí. Dios las miró ahí. Tal vez usted no tiene una historia tan bonita que contar, porque toda su niñez o mi niñez se ve con el favor de Dios, que todo lo compensa. Si mis padres no tuvieron lo que yo tengo, mi madre nunca manejó un carro, hoy mi esposa lo está manejando. Mi padre, gloria al Señor, yo no sé si compró su carro nuevo. Mi padre fue un taxero. Yo no sé si su carro era nuevo, yo no sé. Gloria al Señor. Pero Dios me ha concedido tener uno y que mi esposa me lo regale a mí. Amén, gloria a Dios. Aló. 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 Y aquí, por lo que no recibí allá, algunos de ustedes pueden relacionarse con eso. Es como Dios te dice: ya ves que si te amo te estoy recompensando ahora. Te bendije de todas maneras. Por cada lágrima que tú derramaste cuando eras pequeño, Gloria a Dios. por cada abrazo que necesitaste y no te lo dieran. ¿Cuántas veces vienes a la casa del Señor y hay personas que te dan un abrazo, que sientes ese amor que un día decías desde pequeño? Aleluya. Si no, todos tuvimos la misma fortuna de tener un padre que nos abrazara. Amén. Por eso yo como pastor, yo no le niego el abrazo a nadie. Nunca le niego el cariño a nadie. Porque yo sé que no todos gozamos de un amor de padre o de un amor de madre. Y cuando tú vienes a la casa del Señor, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras abrazo. Encuentras gente que te abraza y no tiene que abrazarte. ¿Por qué te tienen que abrazar? Gloria a Dios. El amor de Dios es tan grande. Sí, amén. Amén. Yo nunca puedo decir mi pasado fue mejor que mi presente. Nunca puedo decir eso. Aleluya. Lo único que puedo decir que en mi pasado tuve amarguras, tuve tiempos sin sabores, tuve lágrimas, tuve muchas cosas que me hicieron falta. Pero ahora en Cristo no hay ni una Amén. que no se haya completado en mí. Amén. Ahora en Cristo no hay ni una que no se haya completado en mí. Por eso puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, puedo decir como él dijo: en Cristo estoy completo. En Cristo estoy completo. Y es por eso cuando la gente nos ve a nosotros, y es que ustedes los cristianos, ¿y qué hacen? Y solamente iglesia, y solamente iglesia, y solamente iglesia. ¿Y por qué van tanto a la iglesia? Es que si ellos supieran
el abrazo que le da el Padre aquí en este lugar. Si ellos supieran el amor del Padre que te da en este lugar, si ellos comprendieran que toda tu infancia que te robó el enemigo, que te robó tu niñez, que perdieron su virginidad, Aleluya. todo eso, Dios lo toma y te lo recompensa de una manera que de pronto vuelves a ver hacia arriba y le dices: Señor, la recompensa es más grande que todo el dolor que te dio. La recompensa es más grande que todo el amor que me has dado hasta hoy, Señor. ¿Cuántas veces cierra tus ojos? Que estoy listo para cerrar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Everyone with their eyes closed. Cierra tus ojos. ¿Cuántas veces deseaste algo en tu niñez? ¿Cuántas veces tal vez te acostaste sin cobijas? Tal vez no tenías una almohada. Tal vez tampoco tenías una cama. Tus zapatos estaban rotos, si acaso tenías, porque la mayoría del tiempo andabas descalzo. El único par de calcetines estaba negro, habiendo sido blanco en un principio. Tenían hoyos, las suelas de tus zapatos estaban gastadas. No comías carne todos los días. El comer carne era un lujo. Y tal vez no tuviste aquel hermano que deseaste, con el que podías abrazarlo y llorar con él. Tal vez no tuviste a tu hermana a tu lado que te amara, porque tal vez te envidiaba, o tal vez no te comprendía. No tuviste esa madre porque la mirabas llorar constantemente, golpeada por la vida, golpeada por el insulto, golpeada por tantas cosas que pasaban. Tenías un padre que llegaba borracho, llegaba gritando, golpeando, abofeteando, diciendo maldiciones por todos lados. Fuiste víctima de insultos, víctima de palabras obscenas. Creciste de esa manera pensando que ese era un hogar, que ese era un matrimonio, que ese era una familia. Todos los momentos que decía el amor de ese padre, dentro del corazón de Moisés, estoy seguro que aunque esos brazos egipcios lo abrazaban, él se acordaba de los brazos de su madre al amamantarlo. He tenido una vida difícil, como hoy lo has dicho, Señor. He llorado, Señor, y a veces las lágrimas se me han gastado porque he llorado tanto. Señor, he sentido dolores profundos, Señor, que nadie pudiera comprenderlos, solamente tú, Señor. Pero en medio de todas esas cosas, en medio de todas esas cosas, el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida. Hoy mismo un propósito se está abriendo en ti, y es conocer más al Padre, conocer más a Dios. No hay como servirle a Cristo, mi hermano. No hay mejor vida que la vida en Cristo. No hay mejor lugar que la casa del Señor. No hay mejor lugar que la casa de Dios, donde su palabra llega a nuestra vida. El aceite cae sobre el corazón y va sanando cada herida, va sanando cada apertura, desde la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a ser adulto, y de ser adulto a llegar a tu vejez. Aquí está Cristo, mi hermano, el propósito divino que llegó a mi vida hace 24 años. Oh, nos ha dado tanto.
nos ha dado tanto, Dios. Dile a tus hijos, cuéntale tu historia, dile cómo vivías, no se te olvide. Dile cómo Dios ha sanado tus dolores, te ha levantado, ha enderezado tus caminos, tus pensamientos. Has aprendido a amar, porque nadie te enseñó a amar. Has aprendido a ser fiel, porque lo único afuera que te enseñaron es a ser infiel. Estás aprendiendo a ser verdadero, porque todo Egipto es falso. Estás aprendiendo a servir, porque todos afuera se aprovechan. Buscan algo, algún beneficio tuyo. Te ayudan pero con malas intenciones. Un día te dicen te amo, otro día te menosprecian. Pero el amor de Dios, mi amado, el amor de Dios es incomparable. Yo te invito a que lo recibas. Yo te invito que salgas de ese río. Yo te invito que salgas de esa circunstancia y abandones ese dolor, abandones la amargura, abandones todas esas cosas, el odio, la venganza, y te empapes y comiences a nadar en el amor de Dios. De tal manera, mi hermano, que va a haber más amor de Dios llegando a tu corazón que cualquier cosa que puedas tener allá dentro de ti, de cualquier circunstancia, de cualquier dolor, de cualquier palabra, de cualquier herida. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es lo más precioso. El amor de Dios te hace amar solamente y perdonar. Lléname, Señor, dile, lléname de tu amor. Embárcame de tu amor, Señor, para nunca odiar a nadie. Aun cuando me menosprecien, lléname más de tu amor, mi Señor. Aquí están tus hijos, oh Dios, Espíritu Santo. Aquí hay corazones abiertos, Espíritu Santo. Llena cada corazón, mi Rey. Así como llenaste el mío 24 años atrás. Así como llenaste mi vida, Señor. Y mi vida nunca ha sido igual, Señor, nunca ha sido igual. Ten comunión con el Señor.